Hola a todos, mi nombre es Alejandra Montesinos, soy física, profesora de la Facultad de Artes Liberales, y hoy día los quiero invitar a hacer un recorrido por el conocimiento que existe en torno a la evolución del universo. Vamos a partir con las teorías más antiguas hasta llegar a lo que conocemos actualmente. Entonces acá vamos a partir con la evolución del universo. Y vamos a empezar con el modelo más antiguo que existe, que es el modelo geocéntrico, en el cual, como la palabra lo dice, geo es tierra, céntrico es el centro. Entonces es el modelo en el cual la Tierra es el centro del universo. Como podemos ver acá en las imágenes, acá está la Tierra y todo giraría, digamos, en torno a ella. ¿Sí? Lo mismo acá estaría la Tierra y todo el resto estaría alrededor de ella. Ahora, las características que tiene este modelo, por supuesto, es que la Tierra es el centro del universo. Fue un modelo planteado por Ptolomeo el siglo II después de Cristo y que tuvo una duración muy larga, ¿sí? Porque también concordaba con las creencias que existían en esa época, sobre todo creencias religiosas, en las cuales la Tierra, digamos, era el centro. Acá les voy a mostrar un video de cómo se vería, digamos, este modelo de Ptolomeo. Se dan cuenta, la Tierra está en el centro, los planetas orbitan en torno a la Tierra con unas trayectorias, digamos, también rotando sobre sí mismos, y fíjense que el Sol también orbita en torno a la Tierra. Entonces, este fue el primer modelo, la primera concepción que se tuvo tanto de nuestro sistema solar como del universo completo, porque el resto, digamos, de la esfera celeste era, digamos, un objeto fijo en el universo. Luego tenemos el modelo heliocéntrico que cambia este paradigma y ahora pone al Sol en el centro del universo. Esto principalmente porque las observaciones que se empezaron a hacer en ese momento, cada vez más precisas, hacían que el modelo geocéntrico fuera inconsistente, no calzaba con las observaciones. Y acuérdense que la ciencia está basada en evidencia, en observaciones. Entonces, si las observaciones no cuadran con el modelo, es porque tenemos que modificar el modelo que estamos haciendo. Acá ustedes pueden ver cómo es una comparación entre el modelo heliocéntrico, que tendría al Sol en el centro y a los planetas orbitando de manera circular en torno al Sol, en comparación con el modelo geocéntrico, que fíjense que tiene trayectorias muy complejas, como yo les mostraba antes en el video, de los planetas, para poder calzar las observaciones con el modelo. ¿Sí? Este modelo fue propuesto por Copérnico. Por supuesto siempre participan más personas, pero Copérnico fue finalmente el que lo publicó y el que lo hizo conocido en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces ahí ustedes se dan cuenta de la cantidad de tiempo en la cual se creyó que la Tierra era el centro, y ahora entonces Copérnico nos muestra que, bueno, en realidad el Sol es el centro de este sistema y son los planetas los que orbitan en torno al Sol. Acá está el libro de Copérnico, pueden ver la imagen que él planteaba, digamos, de su sistema heliocéntrico. Luego vino Kepler en 1609, que postuló tres leyes que son más bien cuantitativas, ¿sí? La primera ley de Kepler nos dice que las trayectorias de los planetas en realidad no son circulares, sino que son elípticas, ¿sí? Una elipse es un objeto geométrico como el que ustedes pueden observar acá, ¿sí? Donde en un foco de la elipse estaría la estrella y los planetas orbitarían en esta elipse. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado con este modelo porque en realidad las elipses que describen los planetas en el sistema solar
son muy, muy parecidas a un círculo. Es un círculo muy poquito deformado, ¿sí? O sea, aquí este dibujo está exagerado, digamos, de manera pedagógica. La segunda ley de Kepler nos habla de las áreas que describen los planetas. Supongamos que tenemos la Tierra y medimos la distancia que recorre en un mes, ¿sí? Entonces podemos calcular esta área que está aquí gris, ¿sí? Que es como parecido a un triángulo, digamos, pero esto de acá es curvo. Y después si calculamos el área en otra parte de la elipse en el mismo tiempo, es decir, un mes pasó acá, perdón, esas dos áreas son iguales, ¿sí? Entonces describen áreas iguales en tiempos iguales. Entonces ahí ustedes ven cómo se empieza a introducir la matemática como lenguaje, digamos, para describir estos fenómenos de las órbitas de los planetas, ¿sí? Ahora finalmente llegamos a Galileo, que fue el precursor del método científico. Galileo fue el primero en empezar a tomar mediciones de manera sistemática para compararlo con los modelos que existían. Galileo creó el primer telescopio en 1610, acá pueden ver un dibujo, digamos, del telescopio, con lo cual ya se pudieron hacer observaciones más lejanas y más precisas. Una de ellas fue la observación de los satélites de Júpiter. Júpiter tiene 4 lunas, ¿sí? Y estas lunas orbitan en torno a ese planeta. Y eso él lo pudo observar con su telescopio. Entonces eso fue realmente la verificación experimental al modelo de Copérnico. Copérnico propuso la idea, hizo el modelo, pero faltaba la verificación experimental para que realmente fuera un modelo físico y científico con validez, ¿sí? Entonces Galileo es uno de los grandes científicos de la historia porque comienza con este método científico de manera sistemática, ¿sí? Ahora, una pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿por qué las órbitas son elípticas? ¿Sí? ¿Por qué no circulares o, no sé, o como espirales? ¿Sí? Y la respuesta a esto la da Newton, otro de los grandes genios de la historia, ¿sí? Que nos muestra en este libro que publicó las leyes de la mecánica, es decir, las leyes del movimiento. ¿Por qué los objetos se mueven? En este caso nos mostró la ley de la gravitación universal, que nos dice por qué las trayectorias son elípticas, ¿sí? Si bien ya Kepler lo había postulado, acá Newton hace la teoría ocupando las matemáticas. Entonces aquí ustedes pueden ver, si tengo dos objetos masivos, por ejemplo la Tierra y la Luna, existe una fuerza, una atracción que trata de unirlos. La fuerza de gravedad siempre es atractiva. Y Newton incluso nos entrega una ecuación para calcularla, nos dice que la fuerza es proporcional a las masas, es decir, mientras más masivos, mientras más masa tengan los objetos, más grande va a ser la fuerza gravitacional, y al revés es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, es decir, mientras más lejos estamos, más débil es la fuerza, ¿sí? Entonces Newton nos enseñó cómo calcular esa interacción gravitacional y calzaba perfectamente con las observaciones de las órbitas elípticas de los planetas. Ahora, ya que recorrimos un poco la historia de los primeros modelos, vamos ahora a los modelos actuales. Y aquí llegamos a la relatividad general de Einstein, que la postuló en 1915, que lo que buscaba era explicar qué es lo que genera esa interacción gravitacional. Por ejemplo, entre la Tierra y la Luna no es que haya una cuerda o algo físico que genere esa atracción, ¿sí? Entonces, dada esa pregunta, Einstein formuló la relatividad general diciendo que en realidad lo que ocurría es que las masas curvan el espacio-tiempo. Y esa curvatura es la que hace
el efecto de la fuerza de gravedad. Como lo pueden ver acá a la derecha, tenemos al Sol, tenemos la Tierra, el Sol curva ese espacio-tiempo y hace entonces que la Tierra orbite en torno a ella. Lo mismo acá, podemos ver la Tierra, la Luna, y cómo la Tierra también con su masa curva el espacio-tiempo y hace que la Luna orbite, digamos, en torno a ella. Entonces Einstein lo que nos entrega es la justificación, entender cómo se produce la interacción, ya que Newton nos había entregado esencialmente una receta de cómo calcular esa interacción. Ahora, por supuesto, hay que ir mucho más allá del sistema solar. Acá pueden observar la Vía Láctea, acá también pueden observar los primeros estudios extragalácticos, ¿sí? Ya no estamos solamente en el sistema solar. Hubble en el año 1923 hace las primeras observaciones extragalácticas de la galaxia Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la Vía Láctea. Entonces ya nos damos cuenta que el universo es mucho más grande y extenso de lo que se pensaba en un comienzo. Ahora, ¿cuál es la gran predicción o una de las grandes predicciones que hace la relatividad general? Cuando Einstein resuelve sus ecuaciones de la relatividad general, se da cuenta que el modelo le permite cambiar el tamaño del universo. Es decir, las ecuaciones le dicen que el tamaño del universo va cambiando con el tiempo, por ejemplo, se puede ir agrandando. Eso a Einstein realmente no lo puede soportar, digamos, ¿sí? Era demasiado para él creía que el universo era estático, entonces introduce un término extra a sus ecuaciones, que es este de acá que llamamos constante cosmológica, para hacer que su universo fuera estático, ¿sí? Ahora el problema es que en 1930 llega Hubble de nuevo con sus observaciones y nos muestra que en realidad el universo sí se mueve, el universo es dinámico y el universo se expande. Como podemos observar acá en este globo, si ponemos sobre la superficie del globo galaxias que están unas con otras, este globo se va inflando. Y eso es lo que podríamos decir que es la expansión del universo. Todas las galaxias se alejan unas de otras. Y bueno, pobre Einstein, dice acá, ¿cómo se me vino a ocurrir semejante tontera de introducir este término, siendo que la respuesta él la tuvo ahí en sus narices, digamos? ¿Sí? Pero finalmente la realidad es que el universo sí se expande. Ahora, ¿cuál es la demostración de la expansión del universo? Es lo que demostró Hubble a través de lo que se llama el corrimiento al rojo de los objetos. Cuando un objeto celeste se está acercando hacia nosotros, lo vamos a ver un poco más azul. Y cuando el objeto se está alejando, lo vamos a ver un poco más rojo. Ustedes pueden observar en el cielo, cuando pueden ver una noche estrellada, que los objetos tienen distintos colores y por supuesto con los telescopios y las mediciones uno puede hacer mediciones mucho más precisas del corrimiento al rojo. ¿Sí? Esto está basado en el efecto Doppler que quizá ustedes han visto anteriormente. Entonces, Hubble lo que observó es que todas las galaxias que él veía en el universo se alejaban de nosotros, y eso no tiene otra explicación que el universo se está alejando, se está expandiendo uno de otro. Entonces, si uno pudiera correr el tiempo hacia atrás, fíjense que si esto se está expandiendo, si uno corre el tiempo hacia atrás, significaría que en algún momento estuvo más junto, ¿sí? Y eso entonces nos da, digamos, la visión actual que tenemos del universo. Acá estaríamos ahora, la edad del universo se estima en 13,7 billones de años y habría partido, digamos, en un origen en el Big Bang, que sería cuando toda la materia estaba junta en un solo punto, muy densa y caliente, para luego después empezar a expandirse y llegar hasta lo que observamos hoy en día. Entonces podríamos llegar a las siguientes
conclusiones después de todo lo que hemos conversado. Primero, muy relevante entender que la ciencia va cambiando a lo largo del tiempo. Los modelos son eso, son aproximaciones que nosotros hacemos de la realidad y de la naturaleza. Pero cuando las evidencias van cambiando, los modelos también tienen que ir modificándose y así es como se va haciendo el conocimiento nuevo. ¿Sí? En relación al universo, entonces podríamos decir que la teoría actual nos habla de un origen en el Big Bang y después una expansión acelerada que está ocurriendo hasta el día de hoy. Ahora, dos preguntas abiertas muy relevantes y relacionadas con lo que acabamos de hablar. La primera es, ¿qué hace que el universo se expanda? Si la fuerza de gravedad es atractiva, uno esperaría en el fondo que los objetos se juntaran, no que se expandieran. Y eso es lo que nosotros llamamos energía oscura. No sabemos lo que es y es una de las grandes preguntas abiertas de la física contemporánea. Y representa alrededor del 73% de la materia total del universo. Otra pregunta abierta sería, ¿de qué está compuesto el universo en general? Nosotros solamente observamos una parte, ¿sí? Que es la materia usual, la materia normal, visible. Hay un 23% de materia que no sabemos lo que es y llamamos materia oscura. Entonces, para que vean ustedes que existen preguntas abiertas y muy importantes para seguir investigando y descubriendo y avanzando en este mundo para descubrir qué es realmente y cómo evoluciona el universo. Muchas gracias. Nos vemos.